Hablando de definiciones justamente a nivel respiratorio. Esta es la primera clase del TP de respiratorio de fisiología. Así que bueno, vamos a ver. Hay tres definiciones a nivel respiratorio, que es ventilación, respiración como tal y hematosis. La ventilación sería el intercambio a nivel pulmonar o de nuestro propio cuerpo con la atmósfera, es decir, cómo entra y sale aire de nuestro cuerpo hacia nuestros pulmones, cómo intercambiamos aire con atmósfera. Y quiero que quede claro, aire, no es ni oxígeno ni nada, sino toda la modificación de entrada de volumen de aire que puede entrar a nuestro cuerpo y que puede salir, que entra, que sale, que entra, que sale, o sea, tráqueas, vías aéreas, pulmón. ¿Qué es la respiración? Bueno, es justamente a nivel de la mitocondria, sería la entrada de ese oxígeno, de esos nutrientes a nivel mitocondrial para que haga procesos de metabolismo intermedio. ¿Y qué es la hematosis? Es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a través del alveolo. Es decir, acá tengo justamente un alveolo, viene oxígeno y lo intercambio por dióxido de carbono. O sea, a nivel pulmonar, a nivel alveolar. Así que bueno. Después, como diferentes conceptos. ¿Qué es la presión atmosférica? Bueno, sería la presión que yo tengo de la suma de los diferentes gases a nivel atmosférico, justamente como dice, es decir, en el aire que puedo respirar, en el aire que tengo a mi alrededor. La presión, eso es de una atmósfera, y atmósferas pasado a milímetros de mercurio son 760, es decir, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? ¿Tengo 760 milímetros de mercurio de oxígeno? No. Es la sumatoria de todos los gases que tengo en mi ambiente. Bueno, ¿qué gases tengo? En realidad hay un montón de gases, pero los más importantes vamos a decir que es el oxígeno y el nitrógeno, porque forman casi el 100%. El oxígeno representa el 21% de esos gases que hay, es decir, acá tengo un montón de gases, tengo 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y después tengo argón, xenón, diferentes, dióxido de carbono. El tema es que son tan ínfimos que, bueno, entre la sumatoria de todos los demás gases forman el 1%. Entre estos dos forman el 99%. Si se fijan, el oxígeno no es tanto, es solamente un 21% del aire que respiramos. Pero bueno, esto sirve a nivel medicinal porque podemos modificarle eso a un paciente. ¿Qué pasa? Eso, que digo que es el 21%, se le dice FIO, fracción inspirada de oxígeno. Igual ahí está escrito, pero vuelvo a anotar. FIO, fracción inspirada de oxígeno. Y como se dice ahí, es constante, es decir, siempre es el 21% a nivel de la atmósfera. Es decir, a nivel de lo que hago de forma fisiológica, que respiro en mis pulmones. Pero si un paciente tiene algún problema, sea por A o por B, y yo necesito aumentarle justamente la cantidad de oxígeno que tiene en su cuerpo porque, no sé, tiene alguna patología que hace que le pueda entrarle menos oxígeno, yo le puedo poner una ventilación mecánica que en vez de llevarle este 21%, que es lo que respiramos de forma normal, con una mascarilla de oxígeno o con un tubo de oxígeno que tiene una concentración diferente, ya no tiene 21% de oxígeno, quizás tiene 80 o 70% de oxígeno, yo le puedo modificar la fracción inspirada y que en vez de que respire 160 milímetros de mercurio, que respire, por ejemplo, no sé, 400. Así que bueno, sería una diferencia importante. Y después, otra característica es que somos un recipiente abierto. Y acá hago referencia con ser un recipiente abierto, que nosotros tenemos la misma presión atmosférica dentro de nuestro cuerpo con el afuera, con el exterior. Entonces, en el exterior hay 760 milímetros de mercurio, y quiero que quede en claro el término de es la sumatoria de la presión de todos los gases, es decir, 760 milímetros de mercurio es la presión de todos los gases. Si adentro de mi cuerpo yo le sumo gases, sea el vapor de agua, el dióxido de carbono o sea otro gas, va a seguir siendo 760 milímetros de mercurio. La única diferencia es que se van a achicar quizás las cantidades de los otros. En vez de tener 160 milímetros de mercurio de oxígeno, quizás tengo otra proporción. Entonces, a modo de ejemplo, yo tengo 760 milímetros de mercurio. Entre esos tengo 160 de oxígeno. Pero si yo después este aire lo ingreso y se encuentra, por ejemplo, en mis vías aéreas superiores, por ejemplo la tráquea, con lo que es el vapor de agua,
estos 160 milímetros, o sea, 160 milímetros de mercurio de oxígeno, quizás deban bajar a 150. O quizás deban bajar más todavía. ¿Por qué? Porque hay otros gases que se suman. Por ejemplo, se sumaron acá en este caso 10 milímetros de mercurio de otra cosa. Y así todo. Así todo se va haciendo esta modificación. No es que solo modifica el oxígeno. Modifica en realidad porcentualmente a todos. Modifica al oxígeno, al nitrógeno, modifica a todos los gases. Así que bueno, en este caso va a modificar más al nitrógeno porque es más porcentaje nitrógeno. Pero bueno. Entonces, como dice la ley de Dalton, la presión de una mezcla está dada por las presiones parciales individuales, es decir, las presiones de los gases que estuvimos mencionando. ¿Y por qué en la cima de una montaña hay menor presión atmosférica que acá en la superficie a nivel del mar? Bueno, como muestra este dibujito, la presión barométrica es la presión que tengo de la atmósfera ejerciendo sobre mí. Si yo estoy más arriba de mi atmósfera, voy a tener menos atmósfera sobre mí para que me haga presión. Y si estoy más abajo, tengo más presión sobre mí. Por eso, cuando yo voy a un lago o al océano, se dice que abajo de todo del océano o del mar hay muchísima presión, muchísimas atmósferas. Y que los submarinos están hiper blindados y soportan un montón de atmósferas con una tecnología hiper rara. ¿Para qué? Para poder soportar, porque tiene todo el peso del agua ejerciendo fuerza sobre, por ejemplo, ese submarino. Entonces, en vez de tener 760 milímetros de mercurio, quizás tiene 5000, por decir, 5000 milímetros de mercurio ejerciéndole presión. Bueno, pasa lo mismo. Yo a nivel del mar tengo 760. ¿Por qué? Porque tengo 760 milímetros de mercurio sobre mí ejerciéndome presión. Si yo estoy más alto en la montaña, tengo menos. Vamos a decir que estoy en Bolivia, La Paz, que estoy a, no sé, 4500 metros de altura. Y acá en vez de tener 760 milímetros de mercurio, tengo 500. ¿Yo tengo 21% de oxígeno todavía en esos 500 o tengo más? Sí, tengo 21%. Mi FIO, mi fracción inspirada de oxígeno, sigue siendo el 21%. Dijimos que es constante. Lo único que varía es que de esos 500 milímetros de mercurio, mi 21% de oxígeno no va a ser 160 como era antes. Va a ser menos. Va a ser, vamos a decir, a modo de ejemplo, no saqué la cuenta, pero vamos a decir que son 110 milímetros de mercurio. Entonces, con toda la cascada de oxígeno que vamos a estar viendo en el siguiente video, vamos a ver que si yo arranco de 160, por ejemplo, a mis alvéolos llegan con 100 milímetros de mercurio. Pero si yo comienzo con 110, 120, como es en este ejemplo, quizás llego con 80, con 70, y esta persona puede tener una hipoxia o una hipoxemia. Entonces ahí podríamos usar este tratamiento terapéutico que decía antes, que es usar una mascarilla conectada a un tubo de oxígeno que tenga una fracción inspirada de oxígeno mucho más alta, es decir, un porcentaje de oxígeno más alto en esa mezcla. En vez de un 21%, quizás un 70, un 80%. Así que bueno, como introducción de fisiología respiratoria, me parece bastante interesante entender el por qué nos importan estas fórmulas matemáticas que van a ser un poco quizás aburridas si no le damos algún enfoque clínico, pero bueno, y vamos a intentar que sea interesante de a poco.